La primera gran reforma del expresidente Enrique Peña Nieto fue la reforma educativa. Fue la que dijo que era más importante para el futuro de nuestro país. La primera gran reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador es revocar la anterior reforma educativa, la que él ha dicho es la mal llamada, y tener una nueva reforma educativa. ¿Cuáles son los cambios? ¿Cómo van a ser educados nuestros hijos en los próximos años? Yo quiero agradecer la presencia en este programa de David Calderón, presidente ejecutivo y cofundador de Mexicanos Primero. Él ha participado como especialista de educación en consultas para la OCDE, el Banco Mundial, el BID y la UNESCO. David Calderón, gracias por estar con nosotros. Cuéntanos, ¿cuál es la mayor diferencia entre la reforma educativa del expresidente Enrique Peña Nieto y la de Andrés Manuel López Obrador? ¿Es la evaluación la clave? Así es. En el texto vigente hay una conexión del artículo 3º entre el interés superior de la infancia, el máximo logro de aprendizaje como el propósito de toda la educación y por lo tanto entonces la evaluación de las competencias de los maestros como sirviendo precisamente al logro de ese objetivo. López Obrador dice es que eran evaluaciones punitivas. ¿Lo eran y es correcto que sean punitivas? No eran punitivas en el sentido de se creó en torno a ello, por supuesto, un gran debate y los números son muy elocuentes. Las personas que perdieron su trabajo por negarse a la evaluación fueron 144 documentadas. ¿De 2 millones de maestros? De 1.100.000 maestros en activo. Y por el otro lado, ¿cuántos perdieron por haber fallado en las evaluaciones? Ninguno, cero. Entonces, esto de punitivo tiene que ver con cómo se percibió y no si el resultado legal fue que alguien fuera separado de su nombramiento y por lo tanto que quedara, digamos, al margen de las plazas en términos laborales. No se supo explicar, no se pudo compartir con los maestros una visión de exigencia y de mérito. Pero no se pudo porque muchos maestros me decían, yo estoy de acuerdo con la evaluación. De hecho, lo que yo estuve viendo cuando hablaba con los maestros es que algunos no estaban de acuerdo con algunas o con la forma en que se evaluaba, pero todos decían, me parece muy claro que se tiene que evaluar. Efectivamente, tiene que haber evaluación. Digamos que como quedó salvado en el texto que está por discutirse, dice procesos que sean transparentes, públicos, imparciales, equitativos y que refieran las competencias y conocimientos de los maestros para el logro de los objetivos. Quedó, digamos, una versión de la evaluación a la mejor ampliada, fraseada. Por eso se oponía la CENTE, la coordinadora. Y se sigue oponiendo y se seguirá oponiendo. Es decir, lo que pienso que debe quedar clarísimo es que la dirigencia de la coordinadora es insaciable y por el otro lado, en general, no acepta razones objetivas, acepta consignas. Entonces, me parece que hace muy mal la mayoría parlamentaria y el gobierno del presidente López Obrador al pretender satisfacer las demandas de quienes en realidad no buscan los contenidos, sino constantemente estar en la mesa de negociación. Ahora, David, en otras profesiones, en otras ocupaciones, las evaluaciones son comunes y corrientes y el ir apartando a aquellos que no son los mejores se hace de forma habitual en todas las profesiones que yo conozco. ¿Por qué es malo en la educación? No es malo en la educación, es justamente no conectado con las posibilidades de formación, no conectado con la perspectiva de que nadie tiene derecho a ser maestro, pero ese punto culturalmente no lo hemos ganado. Venimos de un mundo adultocéntrico en donde los maestros fueron entendidos como peones políticos del Estado. De hecho, en la reforma que se está haciendo, en el artículo 3º, dice que el estudiante, el niño, va a ser la base del sistema. Sí. Y sin embargo, estamos viendo un sistema en que el maestro, pero no por calidad, sino la preservación de los derechos laborales del maestro es lo más importante. ¿No es esto incorrecto si lo que queremos es tener una mejor educación? Efectivamente, ese ha sido el exceso del discurso, como digo, de las mayorías y en general de la administración presente. El texto deja margen a una interpretación garantista a favor de los niños, pero como digo, deja margen a la interpretación, no es explícito, no es suficientemente claro. Hay una diferencia, Sergio, en un agente del Estado que tiene que resguardar un derecho. Médicos, policías, maestros, son agentes del Estado porque nos representan
Y entonces ellos tienen que resguardar un derecho, a diferencia del médico y del policía, que deben intervenir puntualmente cuando hay un desbalance. El maestro tiene que intervenir constantemente para promover el ejercicio del derecho a aprender. Entonces, el que sea una profesión de Estado que esté regulada y con fuertes exigencias de admisión y de permanencia es lo natural, es lo lógico, es lo que corresponde. Eso aceptarlo no se ha ganado el punto culturalmente y hay, por supuesto, ventajas políticas en quien ofrezca que eso no pasará nunca y que es una agencia de empleo el sistema educativo nacional. Ahora, David, vamos a seguir viendo, de hecho, que salen alumnos mal preparados de las normales y que tienen un empleo garantizado como maestros el resto de su vida y después una pensión, mientras que las escuelas privadas van a seguir escogiendo a los mejores maestros, los maestros mejores que puedan pagar, y van a seguir, de hecho, preservando el puesto para los mejores maestros. No vamos a ver una creciente disparidad entre una educación pública donde no hay un sentido de calidad y una educación privada donde sí hay un esfuerzo de lograr una mayor calidad. Sí, cuando hay esta atención a la selección en los espacios de la educación particular, efectivamente lo que está ocurriendo es que se está ampliando la brecha, porque el poder de compra de los padres hace la diferencia en las competencias de los maestros. Se va a seguir ampliando, ¿no? Nos han dicho que era un gobierno de izquierda y que quería cerrar la brecha. Parece que está tomando decisiones para incrementar la brecha entre los pobres y los ricos. Por eso la única alternativa es convencer al régimen para que en la práctica las normales no se queden abandonadas como instituciones de educación superior de segunda, para que se haga efectivo todo este discurso a favor de la equidad social, sabiendo que no podemos escogerle y no debemos padres a los niños, pero sí podemos escoger a sus educadores. Esta natural selección de ellos no significa una lógica de desprecio por sus orígenes. Hay siempre una versión clasista e inversa, me parece, en el discurso de estas mayorías. En este momento necesitamos revertir esa comprensión para decir lo mejor que puedes hacer por la equidad es el igualador máximo que es la educación. Esta educación que es pertinente y que tiene a personas que constantemente siguen aprendiendo. Si no hay exigencias sobre los maestros, como si no hay apoyo sobre ellos, entonces no vamos a tener los resultados. David, ¿cuál es la situación en otros países del mundo? ¿No hay evaluación en los demás países del mundo a los maestros, a los estudiantes, o sí la hay? ¿Y qué pasa en aquellos países que tienen mejor desempeño en las pruebas internacionales que son comparativas? Sí, hay una relación directa entre el perfil del maestro y el logro del estudiante. Eso se puede documentar y demostrar a lo largo de los últimos 60 años, digamos, que se ha podido registrar logros escolares. No solo en términos de, por ejemplo, los resultados en matemáticas y español, sino también en educación cívica, también, por ejemplo, sencillamente en permanencia y en avance en grados escolares, está conectado, por supuesto, con las capacidades de los maestros. Tener un buen maestro es indispensable para una buena educación. Así es, y no debería ser fortuna y no debería ser algo que la diferencia la haga el poder de compra de los padres. Debería ser la propuesta de la sociedad para crear la base común de la ciudadanía y que de ahí nos dispersáramos por nuestras opciones. Hemos visto algunos países a lo largo de los últimos años que tienen muy buen desempeño en las pruebas de PISA. No sé si sean las mejores pruebas, pero es lo que hay. Ciudades como Shanghái, Hong Kong, países pequeños como Singapur, pero también países más grandes. Finlandia tuvo un buen desempeño, ha tenido un buen desempeño, sigue estando entre los mejores lugares, ya no hasta arriba, pero sigue teniendo muy buen desempeño. La República Checa. ¿Qué hacen estos países de diferente? Hacen este doble movimiento de exigencia al maestro y de apoyo al maestro, permanente, constantemente. No solo están bien pagados, sino sobre todo se propician oportunidades de nuevos aprendizajes. Ahora, yo recuerdo un estudio de la OCDE de hace unos 10 años que decía que los maestros en Finlandia, por ejemplo, era cuando Finlandia estaba en primer lugar en las pruebas de PISA, los maestros de Finlandia ganaban menos que el salario promedio en Finlandia, pero los maestros mexicanos ganaban más que el
salario promedio en México en términos relativos, ganaban menos los maestros de Finlandia, y sin embargo lo que decía este estudio es que la cantidad de graduados de universidades que querían entrar a las escuelas normales y que querían ser maestros era enorme, y había por lo tanto una selección durísima de ver a quiénes se les permitía ser maestros. Así es, solo el 7% de desempeño superior en los estudios universitarios permitían a alguien optar para ser maestro. Completamente distinto de lo que ocurre en México, en que eres maestro si no puedes conseguir ninguna otra situación, ¿no? Sí, cuando es una profesión de descarte, como en buena parte de América Latina, es decir, hubo otras profesiones que se intentaron y después de algunos intentos fallidos se regresa a estas instituciones que han estado crónicamente subfinanciadas, tomadas por las dirigencias sindicales. No podemos esperar cambiar la realidad de 260,000 escuelas de educación básica si no cambiamos las 220 normales. Ahí es donde está, digamos, la gran deuda histórica, y ahí es donde está el DNA que cambia el resto del sistema. Como decimos, si tuviéramos una preparación distinta de los maestros, el prestigio social viene no solo porque se impulse en el discurso. Tú reconoces el aporte de un profesional precisamente cuando ves los efectos, no tanto cuál fue la formación. Si no se ven los efectos de la preparación de los maestros en el logro de los niños, entonces tenemos desconectadas estas cosas, y de la profesión docente parece que quedan lo menos atractivo de ella, y volvemos a hacer de ella una vocación de sacrificio y no de logro. David, nos queda muy poquito tiempo, pero olvídate de la reforma de Peña Nieto y de la de López Obrador. ¿Cuál sería la reforma ideal? ¿Qué deberíamos tener? La reforma ideal es una que le sume muy fuerte a la participación de las familias y, por el otro lado, de las organizaciones de sociedad civil en la política educativa. Es una que escucha y acompaña a los maestros a nivel local. Es una en donde la primera infancia y la transición entre la escuela y el trabajo son tan cuidadas como todo el tramo escolar. Es una en donde la búsqueda de comprensión del mundo no se hace solo de puertas para adentro, sino constantemente hay actividades hacia afuera de la escuela, y es un laboratorio poroso con la realidad que no te aísla de ella, sino que te permite interactuar. David Calderón, presidente ejecutivo y cofundador de Mexicanos Primero, gracias por esta conversación. Muchas gracias, Sergio. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.